Entonces los dejo anotarlo, muchachos. LOAP, claro. LOAP viene siendo una arquitectura de conjunto de instrucciones. ¿Mm? Que las divide en dos categorías, en memoria y en operaciones al loop. Listo, Miss. Perfecto, ¿los demás muchachos? Espera tantito. Ok. ¿Listo? Ya, Miss. Perfecto. Ok. Deje borro esto. Ok, pasamos al segundo, que es listado de contactos. Eso también tiene nombre de mnemónico o lista de instrucciones. Y este consiste en un conjunto de códigos simbólicos, los cuales cada uno corresponde a una cierta instrucción. Cada fabricante utiliza sus propios códigos y una nomenclatura distinta para nombrar las variables del sistema. Ahora, este tipo de sistema está bajo un estándar conocido IEC 65, que viene siendo una para las programaciones de PLC definida. Esta alcanzó su estado en el 92 o 93 por el estándar internacional. ¿Alguien sabe cuál es este estándar?
¿Alguien lo ha escuchado? No, Miss. No, Miss. ¿Nadie? Ok, este está nombre uno más largo. A lo mejor y lo han escuchado. Es el IS 1131-3. Y entre paréntesis solemos encontrar este de aquí. ¿Alguien ha escuchado de ese estándar? Ok, este estándar prácticamente especifica las funciones estándares y definidas por el usuario. Algunos de un ejemplo podría ser el ADD, que se dedica a los estándares de suma, por ejemplo. Si no, se los puedo explicar mañana con más calma este estándar, que les va a venir muy útil, ¿vale? Para que lo tengan un poquito más a fondo. Y prácticamente es una parte de una serie de estándares de los PLC. Este vendría siendo la parte 3. Creo que son 8 o 9 partes de las normas para los controladores lógicos programables. Se los voy a investigar. Bueno, les voy a hacer una presentación un poquito más a fondo, muchachos, para que ustedes tengan un mejor conocimiento sobre este estándar y lo conozcan un poco más. Ahora, de acuerdo a la gran cantidad de aplicaciones que tenemos, muchachos, podemos sacar de aquí 5 lenguajes más que han sido definidos en su totalidad para la misma de la programación de los PLCs. Dentro de estos podemos encontrar estos 5 de aquí, que vendrían siendo los más utilizados, que viene siendo el graph de funciones, que es el Graph. Ese sí me voy a basar un poquito más el día de hoy. Voy a hablarles un poco más sobre este. El listado de instrucciones, texto estructurado, el diagrama de flujo y el diagrama de contactos. Estos dos ya lo mencionamos hace un momento arriba, pero los voy a volver a mencionar acá en un pequeño parrafito en forma ya de resumen. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, anoten esto, muchachos.
¿Listo, muchachos? Sí. ¿Los demás? No, todavía no. Ok, otro minutito. ¿Listo? Mucha más. Ok, lista de instrucciones. Cristian, ¿podrías leerlo, por favor? Lista de instrucciones. Este lenguaje es adecuado para pequeñas aplicaciones y para optimizar partes de una aplicación. Gracias. Texto, No, síguele. ok. Texto estructurado. El ST puede ser empleado para realizar rápidamente sentencias complejas que manejan variables con un amplio rango de diferentes tipos de datos. Sí, gracias. Ok, el primero, lista de instrucciones vendría siendo un lenguaje de bajo nivel, por así decirlo. Vendría siendo de bajo nivel. Y como bien lo mencionaba su compañero, se utiliza para optimizar partes de una aplicación o pequeñas aplicaciones. Este como tal se va haciendo por medio de una secuencia que va describiendo el listado de instrucciones. Por ejemplo, podemos empezar con lo que es el inicio. Después podemos pasar a la presencia de un vehículo, por así decirlo, la autorización de un reloj, ya comenzamos un nuevo ciclo. Todo se va manejando en forma de lista, como tal, como lo menciona aquí su nombre. Obviamente vamos a ir ahí también aquí incluyendo algunos tipos de códigos, 000, el 005 o el 010, que nos va a indicar las entradas o las salidas, dependiendo cada uno que vayamos a utilizar. ¿Qué pasa ahora con respecto al texto estructurado? Este vendría siendo un lenguaje de alto nivel, o sea, vendría siendo lo opuesto que la lista de instrucciones. Este aquí es de alto nivel. Y como bien lo menciona, se puede utilizar para sentencias complejas que manejen variables en un amplio rango. Viene siendo esta estructura por medio de bloques. ¿A qué me refiero por bloques? Que vamos a manejarlo por pequeñas secciones. Cada sección se le va a conocer como un bloque. Y va a tener una sintaxis parecida al Pascal. Entonces aquí
¿Listo? Sí. Sí, Miss. Ok. Ok, tenemos diagrama de contactos. Daniel Marín, ¿podrías leer, por favor? Diagrama de contacto. Es un lenguaje que utiliza un juego estandarizado de símbolos de programación. ¿Y el diagrama de funciones? Es un lenguaje gráfico que permite programar elementos que aparecen como bloques para ser cableados entre sí de forma análoga al esquema de un circuito. Sí, gracias. Ok, el diagrama de contactos también se conoce como LD, muchachos. Esto por sus siglas en inglés, que viene siendo Ladder Diagram. Y actualmente, muchachos, el estándar IEC ha ido racionalizando o disminuido lo que es el número de símbolos que manejaba este tipo de contactos. Han tratado de esquematizarlo un poquito más sencillo. Y dentro del diagrama de funciones, igual maneja su nombre en inglés, que viene siendo FBD, el cual viene siendo Function Block Diagram. Y bien, como mencionaba su compañero, este permite programar elementos que aparecen como bloques. Es decir, si tenemos aquí un primer bloque, ese se va a encargar de dos entradas y va a tener una salida que va a conectar probablemente a un segundo bloque. Ya de este bloque podemos encontrar otra salidita y nos va a llevar a otro tipo de entrada o a otra sección. Este vendría siendo lo que es el diagrama de funciones o de bloques, diagrama de bloques. Este tipo de diagrama, muchachos, viene siendo adecuado para muchas aplicaciones que involucren el flujo de información o de datos entre componentes de control. ¿Dudas o preguntas? No, Miss, al parecer no. Ok, anótenlo, muchachos.
¿Listo? Sí, Miss. Está bien, teacher. Ok, te doy otro minuto, Daniel. ¿Listo, Daniel? Listo, Miss. Ok. De tarea y bloque de funciones. Veamos. Pedro Díaz, ¿podrías leer, por favor? Pedro. Ok, Pedro, no te preocupes. Eric Jacinto. ¿Podrías leer, por favor? Sí. Organización de tareas. ¿Sí eso? Las dos. Ok. Una tarea controla la ejecución de un programa ejecutándolo periódicamente en respuesta a un específico evento. Cada programa está bajo control de una tarea que se ejecuta a la velocidad que requiera la entrada-salida asociada. Bloque de funciones. Son bloques estándar que ejecutan como reguladores speed. Hay controles empleando parámetros externos, mientras que los algoritmos internos permanecen ocultos, empleando programación orientada a objetos. Ok, gracias. Ok, muchachos. Dentro de las organizaciones de tarea, igual el estándar ya se maneja una cierta arquitectura para las organizaciones de tarea. Dentro de los PLC, como bien dices, es una tarea que controla la ejecución de un programa. Para poder optimizar los recursos del controlador, una aplicación puede ser fragmentada. ¿A qué me refiero con fragmentada, muchachos? ¿Nadie sabe a qué me refiero con fragmentada? ¿Que esté dividida? Exactamente, que se va a dividir. Se va a dividir en un número de pequeños programas en concreto. La cantidad de programas va a depender de cuántas aplicaciones o cuántas funciones vaya a tener nuestro controlador o nuestras tareas. ¿De acuerdo? Ahora, dentro del bloque de funciones, igual el estándar ISC asegura que los bloques de funciones vienen siendo definidos empleando una metodología estándar, es decir, también van a manejar su propia estructura. Es algo muy similar a lo que vimos en la parte de arriba de los bloques. Que recuerden que tienen sus pequeñas conexiones. Es algo muy similar, solo que se va a conocer únicamente como FB. La anterior era FBD.
Y además, este bloque de funciones, muchachos, menciona que se controla por medio de reguladores PID. ¿Qué viene siendo un regulador PID? ¿O qué bien es un PID para empezar? El PID, muchachos, vendría siendo un control proporcional integral derivativo y viene siendo un método para dirigir un sistema hacia una posición o un nivel controlado o un nivel determinado. Esta se maneja a través de un lazo de retroalimentación que permite regular velocidad, temperatura, presión, flujo, entre otras variables. Y esto se puede calcular entre la diferencia entre una variable real contra una variable deseada. Esto a lo mejor lo veremos ya más adelante. Ahorita les anoto aquí arribita lo que viene siendo el regulador PID. ¿Preguntas sobre esto? No, Miss. No, ok. Pueden anotarlo en lo que yo les anoto lo del PID.
¿Listo, muchachos? Ok. Ahora vamos a centrar un poco en lo que es el GraphSet. ¿Qué viene siendo el GraphSet, muchachos? El GraphSet viene siendo un gráfico secuencial de funciones, conocido como GraphSet o por sus siglas SFC. Si anotaron el nombre anteriormente, les vuelvo a anotar el nombre para que lo tengan. ¿Lo puedo anotar otra vez? Claro. Es el gráfico secuencial de funciones. Conocido como SFC o como GraphSet. Que este tipo de lenguaje, como bien dice su nombre, viene siendo gráfico y proporciona una cierta representación en forma de diagrama de secuencias del programa. Este puede soportar selecciones, alternativas de secuencias paralelas, y se maneja en dos elementos básicos, que son los pasos y las transiciones. ¿Cuáles vendrían siendo los pasos, muchachos? Dentro de los pasos, estos consisten en piezas de programa que son inhibidas hasta que una condición especificada por las transiciones es conocida. Como consecuencia de que las aplicaciones industriales funcionan en forma de pasos, el SFC es la forma lógica de especificar y programar el más alto nivel de un programa del PLC. Prácticamente los elementos básicos, muchachos, es una depende de la otra. Ahora, dentro de esto, muchachos, podemos encontrar tres elementos que vendrían siendo las etapas, las acciones y las transiciones. Dentro de las etapas tenemos dos, las iniciales y las normales. De las asociadas tenemos, ahora, las acciones tenemos asociadas y condicionadas, y dentro de las transiciones ahí podemos encontrar como 7 tipos. Vamos a ir viéndolas un poco, en forma general, un poco a poco. Ahorita quiero hablar un poco de lo que es sus antecedentes. Nada más dar un pequeño mención de las antecedentes. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Ok. ¿Dónde surge el GraphSet? El GraphSet surge en Francia a mediados de los 70, si mal no recuerdo, debido a una colaboración de algunos fabricantes de autómatas, como el Telemecanic y Hyper, que vienen siendo dos organismos oficiales. Y tenemos dos grandes asociaciones. Tenemos la primera organización que viene siendo el ASPED. El ASPED viene siendo una asociación francesa para la cibernética, la economía y la técnica. Y tenemos la siguiente, que es la ADEPA, que viene siendo la Agencia Nacional en Francia, Alemania y, no es cierto, perdón, que viene siendo la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Producción Automatizada. Este fue homologado en Francia, en Alemania y posteriormente por la Comisión Electrónica Internacional, es decir, el IEC. Gracias a ellos fue como surgió este tipo de lenguaje. Actualmente el GraphSet, muchachos, viene siendo una herramienta imprescindible cuando se trata de automatizar procesos secuenciales de cierta complejidad con autómatas programables. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Alguna información que quieren que les repita? ¿No? ¿Puedes repetir lo de AFZ y de EPA? Claro. El primero, AFZ,
viene siendo la Asociación Francesa Sí. para la Cibernética, Ok. Economía y Técnica. Ok. Y ADEPA es la Agencia Nacional Ajá. para el Desarrollo Sí. de la Producción Automatizada. Ok, gracias. Por nada. Ok. También este tipo de muchachos nos ayuda a describir la evolución del proceso que se quiere automatizar. Y está definido prácticamente por elementos gráficos y unas reglas de evolución que reflejan la dinámica del comportamiento del sistema. ¿A qué me refiero con esto último, muchachos? ¿Qué quiere decir la evolución que refleja el comportamiento del sistema? ¿Y cómo se va comportando a medida que pasa el tiempo? Exactamente, cómo se va comportando a medida que va pasando el tiempo. Si está comportándose de una manera correcta o de una manera incorrectamente, si hay que hacerle algún cambio o hacer alguna mejora, depende de cómo vaya evolucionando. Ahora, como bien saben, todo automatismo secuencial se puede estructurar en una serie de etapas, en donde se van a representar los estados o los subestados del sistema, los cuales ya sea que se realice una o más acciones, así como las transiciones, que vendrían siendo las condiciones que deben darse para pasar de una etapa a otra. Es decir, ustedes tienen aquí lo que vienen siendo sus etapas, pero si tenemos aquí una mal, no podemos brincarnos a la etapa 3 hasta arreglar la etapa 2. ¿Preguntas aquí? No, mis. ¿No? Ok. ¿Quieren terminen de hacer sus anotaciones de esto, muchachos?
¿Listo, muchachos? Sí, Sí. Ok. Déjame agregar otra diapositiva. Ok, muchachos, vamos a hablar un poquito de lo que son los elementos del cassette. Vamos a hablar primeramente de las etapas. Habíamos mencionado que tenemos dos etapas, las iniciales y las normales. Dentro de las iniciales, muchachos, tenemos los siguientes puntos. Punto 1. Una etapa inicial se representa con un doble cuadrado. ¿A qué me refiero con un doble cuadrado? Que vamos a tener aquí nuestro primer cuadradito y dentro de él vamos a tener otro cuadradito. Así es como se representa una etapa inicial, un doble cuadrado. Número 2. Las etapas iniciales de un sistema se activan al iniciar el graph-set. Una vez que ustedes empiezan a correr lo que es el programa, en automático se va a iniciar la etapa. Número 3. Una vez que se inician las etapas iniciales, muchachos, tienen el mismo tratamiento que las otras etapas. Es decir, si ustedes en una etapa anterior estaban realizando un proceso de sistematización y van a tener un cierto tratamiento, un cierto análisis de ver si su funcionamiento está corriendo adecuadamente, ese mismo tratamiento o procedimiento que ustedes utilizaron para la anterior van a utilizarla para la etapa actual. La van a seguir las mismas instrucciones para ver si está funcionando correctamente. ¿Hasta aquí alguna duda? No, mis. No, ok. ¿Cuál sigue? 4. El sistema debe tener como mínimo una etapa inicial. No importa, muchachos, qué tipo de sistema o el bloque se encuentren, siempre debe haber un sistema, una inicial. Siempre van a encontrar lo que es su doble cuadradito. No importa qué tipo de sistema estén manejando, ustedes deben tener por lo menos una etapa inicial. ¿A qué me refiero como mínimo? Ustedes pueden tener varias etapas iniciales dentro de un proceso, pero siempre tienen que tener por lo menos una funcionando correctamente y debe estar sin ningún error. Ahora, podemos encontrar dos tipos de etapas iniciales, una que sea con retorno y otro sin retorno. ¿Cómo podemos identificar su simbolito de uno con retorno y uno sin retorno? Como comenté, el sistema inicial se va a representar por medio de doble cuadrado. Aquí tenemos dos. Vamos a manejar unos con retorno y unos sin retorno. ¿A qué me refiero con retorno y sin retorno, muchachos? Es ver si el ciclo se va a repetir o si se va a abrir un ciclo nuevo. El numerito que encuentran dentro del cuadradito, muchachos, vendría siendo el número de la etapa. En este caso tengo aquí mi inicial 1, el 0, que vendría siendo el principal, el primero, y tengo aquí ya una etapa 10. Este sencillito, muchachos, que vemos del lado izquierdo, vendría siendo una etapa inicial sin retorno. Y el segundo del lado derecho vendría siendo una etapa inicial con retorno. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Algún punto que gusten que repita?
El punto 4 que era, perdón. El punto 4 vendría siendo que un sistema debe tener como mínimo una etapa inicial. O sea, siempre vas a tener una etapa inicial en tu sistema. Ok, gracias. Nada. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, Miss. No, ok, ¿ya puedo borrar esto? No, espere tantito. Ok, yo te espero, Daniel. Maestra, ¿qué significaba el 10? Vendría siendo el número de la etapa inicial. ¿Listo? Sí, Miss. Ok, ahora vamos con las etapas normales. Ok, las etapas normales, muchachos, como punto 1, van a representar los estados estables del sistema. Número 2. Dentro del lenguaje Grapsel se van a representar mediante un cuadrado numerado. Es decir, para identificarlo entre las normales y las iniciales, muchachos, únicamente se utilizará un cuadrado. Si recuerdan, en las iniciales se utilizaba doble cuadrado. En este caso solamente es un cuadrado con el numerito dentro. Aquí en medio se va a encontrar un número que va a representar el número de la etapa. Ahora, como punto 3, esto es cuestión a la numeración. Siempre deben estar numeradas cada una de las etapas, pero no es necesario que sea de forma correlativa. Puede haber dos etapas con el mismo número. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden tener aquí la etapa 3 y en un sistema 2 bloques abajo pueden tener igual el número 3. No va a haber ningún problema, muchachos. Pueden ustedes manejarlo, pueden repetir el mismo número en diferentes niveles de bloque, por así decirlo, o pueden manejarlo de forma consecutiva, el 3 y posteriormente el número 4. No hay ningún problema. La única condición aquí, muchachos, es que siempre estén numeradas. ¿Preguntas hasta aquí? No. No, ok. Número 4. Las etapas pueden ser activas o inactivas. Al representar el estado del Grapsel en un momento dado, se puede iniciar en una etapa activa con un punto de color, que podría ser la etapa 4, por así decirlo. ¿A qué me refiero a esto, muchachos?
Ustedes tienen aquí lo que es su pequeño diagrama, ¿no? Tienen aquí su sistema. Ustedes están manejando ahorita el sistema que tiene 3 partes o 3 bloques. Dentro de este, ustedes pueden iniciar la etapa, no sé, tenemos aquí la etapa 5, esta vendría siendo la 6, esta vendría siendo la 7. Ustedes podrían tener la 5 en un estado inactivo, pero sin ningún problema ustedes pueden manejar la 6 y la 7 en un estado activo. Aquí nos pueden mantener alguno de ellos apagados, por así decirlo, y los demás pueden funcionar sin ningún problema. ¿Preguntas hasta aquí? No. No, mis. No, perfecto. Ahora, en el punto 5, muchachos, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar en el punto 4 de que pueden ser activas o inactivas, prácticamente el último punto es que puede o no haber acciones asociadas. ¿A qué me refiero con acciones asociadas, muchachos? ¿Que tengan la misma función? Ok, que pueden tener la misma función o que sea como un tipo de efecto cadena en algunas ocasiones. Pueden tener diferentes funciones o que tengan, como menciona su compañero, la misma función en algunos casos, pero no es necesariamente o de una forma obligatoria que lo tengan. Pueden manejar dentro de un sistema diferentes funciones y cada función va a manejar en su propio eje, de alguna manera poderlo decir. Y también podemos seguir manejando las acciones activas y las inactivas. Ahora, ¿cómo identificamos una etapa normal, activa contra una inactiva? Bien sabemos que van a representar por medio de 2 cuadritos. Tenemos la primera, el número 2, por ejemplo, aquí vamos a manejar el número 4. Recuerden que siempre tienen que estar numeradas, no importa si sean secuenciales o no. Si tenemos una etapa normal, muchachos, únicamente vamos a encontrarlo así dentro de nuestro diagrama, que vendría siendo una inactiva. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciarla de una activa? Muy fácil. Las que se encuentran en forma activa, muchachos, van a encontrar un pequeño punto en la parte inferior derecha de su cuadrado. Es la única diferencia para saber cuando uno está inactiva y activa. ¿Preguntas aquí? No. No, ok. Los dejo hacer sus anotaciones, muchachos. ¿Tienes alguna duda, Abraham? Es que no escuchaba. Te escucho un poco lejos. Sí, mi audio está fallando.
No sé si es internet o no sé. Ah, ok. Pero si estás logrando hacer tus anotaciones. Sí, sí les estoy anotando. Ah, ok. De acuerdo. ¿Listo, muchachos? Sí, Miss. Sí, Miss. Permítanme que alguien mandó un mensaje al chat. Permítanme tantito, muchachos. Listo. Ok. Ya puedo borrar, ¿verdad? Sí. Sí, Miss. Ok, perfecto. Ahora, ya vimos la parte de los elementos de las etapas, cuando vimos las iniciales y las normales. Vamos a hablar rápidamente de las acciones. Tenemos aquí las asociadas y las condicionadas. Ok, dentro de las acciones asociadas, muchachos, estas pueden servir para detener una acción que se realizaba en una etapa anterior o como una etapa de espera. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? A lo mejor ustedes en la etapa 2 están trabajando sin ningún problema, pero al momento de que ustedes van a pasar a la etapa 3, ustedes decidieron detener el proceso. ¿Por qué podrían detenerlo? A lo mejor porque encontraron alguna falla en el trayecto de paso del 2 al 3 y antes de que se deteriorara o causara alguna afectación o un daño, ustedes decidieron detener aquí el proceso. ¿Dudas en esta parte? No, Miss. No, ok. Dentro de estas acciones, muchachos, ustedes pueden realizar múltiples. ¿A qué me refiero? Que dentro de a lo mejor de esta pequeña sección, en vez también de detenerlo, a lo mejor ustedes pueden realizar otro tipo de acción una manera de realizar un tratamiento, realizar un diagnóstico para encontrar sus errores. Todo puede pasar dentro gracias a que son múltiples acciones
mismo tiempo. Ahora, si en un sistema, en un momento correcto, solo hay una sola etapa activa, entonces solo estará funcionando los elementos activados por las acciones asociadas en esa etapa. ¿A qué me refiero con eso? Si tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí lo que son nuestras etapas, ¿no? Por así decirlo. Y tenemos manejando que solo una de estas etapas se va a encontrar activa. ¿Cómo quedamos que se representaba una etapa activa, muchacho? Primero las tengo aquí enumeradas. Yo tengo que el número 3 está activa. ¿Cómo se identifica cuando está activa? Tienen un punto, ¿no? Y las dos rayitas arriba. Muy bien. Las dos rayitas de activa vendrían siendo que están unidas al circuito. Muy bien. Tenemos aquí el puntito que indica que está activa. Imaginando que las partes 2 y 4 están inactivas. ¿Por qué? Porque no tienen como que el puntito encendido, ¿no? Por así decirlo. Y únicamente la parte 3 está activa. Es decir, que solo la parte o las funciones que estén dentro de esta parte del sistema van a estar funcionando sin ningún problema. ¿Por qué? Porque está activada esta etapa. O sea, todas las funciones dentro de la etapa 3 o que están conectadas, asociadas a la etapa 3 van a ser las únicas que van a seguir operando sin ningún problema, a diferencia de las etapas 2 y 3 que se encuentran inactivadas. Podríamos decirle que en el momento la etapa 3 está prendida y las otras dos se encuentran apagadas. ¿Sí me di a entender en esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Van a hacer alguna anotación? No. ¿Los demás? No. No, ok. Ahora, ¿qué pasa dentro de las condicionadas? La acción a realizar de una o más de las acciones asociadas a una etapa puede estar condicionada a una cierta función adicional. ¿A qué me refiero a una función adicional, muchachos? ¿Nadie, muchachos? Cuando ustedes tienen aquí lo que es una de sus acciones, como bien saben, van a manejar una cierta de instrucciones, donde se van a encontrar las entradas y las salidas. Cuando un sistema recibe sus entradas, ya van a llevar con una serie de pasos, por así decirlo, de cómo va a funcionar este sistema. Esas pequeñas instrucciones que estamos mandando a la entrada vendrían siendo las condiciones. O sea, este tipo, número 4, va a funcionar únicamente por las condiciones que le está mandando el sistema. A diferencia de la etapa 5, que no cuenta con ninguna condición, va a trabajar en forma normal. A lo mejor el número 5 va a trabajar vamos a manejar en cuestión de hora, algo muy general. Va a trabajar únicamente de 9 a 12 del día. Mientras que a la etapa 4 le metimos una condición que únicamente va a trabajar de 10 a 11 del día. ¿Sí me doy a entender con esto, muchachos? Sí. Sí, ok. Ahora, igual, dentro de la norma IS 848, 49, no, me parece que sí es la 48. IS 848 propone unas ciertas representaciones para las acciones asociadas. Aquí ahorita les voy a poner 5 pequeños representaciones. Pero antes de esto, ¿ustedes ya conocían la norma IS 848? No. No, mis.
que esta norma prácticamente viene la preparación, es una norma para la preparación, de diagramas funcionales para los sistemas de control. Él se va a encargar de todos estos tipos de representaciones que se van a utilizar dentro de los diagramas. En este caso, un ejemplo de ellos verían siendo estos 5. Tenemos lo que es el C, la letra C como tal, que va a representar lo que es una acción condicionada. La letra D vendría siendo una acción retardada. La letra L vendría siendo una acción limitada en el tiempo. La letra P vendría siendo un impulso. Y la letra S, si mal no recuerdo, vendría siendo la acción memorizada. Todas estas partes de aquí, muchachos, son establecidas por esta norma de arriba, la IS 848. Como les repito, este se encarga de la preparación de diagramas funcionales para los sistemas de control. Él se va a dedicar para todo tipo de diagramas, cómo se van a representar ciertas cosas, qué letras o cuáles serían los dibujitos que los van a simbolizar cada una de estas representaciones. En esta parte les pongo las que son las representaciones para las acciones asociadas. A pesar de que son acciones asociadas, muchachos, también entran dentro de las condicionadas. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, Miss. No. Ok. Voy a explicar brevemente cada uno de estos puntos. ¿De acuerdo? La acción condicionada, la retardada, la limitada, el impulso y la memorizada. ¿Ya puedo borrar esto? No, Miss, espere. Me espero. Ya, Miss, gracias. Por nada, Daniel. Ok. La primera parte que vendría siendo la acción condicional, que vendría siendo la letra C. Ok. Supongamos un sistema en que tenemos un cuadro electrónico, para la cual regulamos unas máquinas. Si estando activa la etapa de espera y el termostato indica un sobrecalentamiento, el ventilador entrará en marcha. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Nosotros tenemos aquí lo que es nuestro sistema, ¿no? Tenemos aquí la entrada número 2, que va a estar conectada al siguiente cuadrito. Aquí vamos a encontrar lo que es la letra C, donde nos está indicando que es una acción condicionada. Y dentro de aquí vamos a encontrar lo que es el ventilador. Nos está indicando aquí que si la máquina se encuentra muy caliente, muchachos, el ventilador se va a encender. Obviamente aquí en el ventilador deben poner que se encuentra muy caliente para que se tenga como que una marcha, si lo quieren manejar de una manera más específica.
Ya sea que lo manejen dentro del mismo cuadro o lo manejen fuera del cuadrito, no hay ningún problema. Esta vendría siendo la representación en cómo se manejaría una acción condicionada dentro de un sistema. En este caso, nuestro sistema que está condicionado vendría siendo el número 2, que únicamente se va a activar si la máquina se encuentra activa. Digo, muy caliente, perdón. Esto igual lo pueden manejar con otro tipo de sistemas. Por ejemplo, si ustedes están manejando un termostato y tienen que manejar cierta temperatura en frío, ustedes igual ya van a manejar una cierta condición de que si aumenta la temperatura se va a prender un enfriador para disminuir nuevamente la temperatura a la que deben estar programadas. ¿Preguntas con el primero? No, mis. ¿Sí se dio a entender este punto? Sí. Sí. Ok. Vayamos con el segundo. Tenemos la acción retardada. Este vendría siendo la letra D. Ok, igual este lo voy a manejar por medio de ejemplos. El motor entrará en marcha 5 segundos después de activarse la etapa 9. ¿De acuerdo? Si una transición se activa antes de ese tiempo, el motor no llegará a ponerse en marcha. ¿Qué significa esto, muchachos? El motor tiene que tener su cierta... Está manejando un temporizador. Tengo aquí lo que es mi bloque 9, ¿verdad? Les comenté. Tengo aquí lo que es mi letrita que funciona, que es una acción retardada. Y adentro de mi cuadrito voy a colocar mi motor A. Vamos a poner una letra, mi motor A, con la función de 5 segundos. Aquí está. Aquí estoy indicando que mi motor A va a entrar en marcha 5 minutos después de que se active la etapa 10. Mi etapa 9, perdón. Una vez de que nuestro sistema, estamos manejando nuestro pequeño sistemita, nos encontramos en el 8. Todavía en la etapa 8, muchachos, mi motor va a mantenerse apagado. Cuando yo ya hago la transición de la etapa 8 a la 9, una vez que se activa la 9, pasados 5 segundos, mi motor A se va a encender para empezar a trabajar. En dado caso de que existiera un pequeño retraso dentro de esta pequeña transición, por obvias razones, mi motor seguirá apagado. ¿Por qué? Porque este ya maneja un cierto tiempo. Una vez que se activa el número 9, 5 segundos después se va a encender mi motor. Antes de 5 segundos, mi motor no se va a encender. ¿Por qué? Porque ya está especificado aquí que va a tener un retardo de 5 segundos. ¿Preguntas aquí? No. No, mis. ¿Va quedando claro todo? Sí. Ok. ¿Ya puedo borrar esto? Sí. Ok. El siguiente era seguía la limitada, ¿verdad? Sí, la L. Lele, muchas gracias. Ok. La bomba se pondrá en funcionamiento en 10 segundos después de haberse activado la etapa 11. Pasado este tiempo, aunque no se activa la transición, la bomba dejará de funcionar. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Yo ya estoy entrando aquí a mi etapa número 11. Yo ya tengo aquí mi diagrama. Tengo mi letra L, que significa acción limitada. Tengo lo que es mi bomba. L es igual a 10 segundos. Listo, ya lo tengo aquí explicado en mi pequeño diagrama. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Una vez que se activa mi etapa o mi bloque 11, se va a activar mi bomba a los 10 segundos. Pasado este tiempo, la bomba va a dejar de funcionar. ¿A qué me refiero de que pasado este tiempo, muchachos?
Durante 10 segundos mi bomba va a funcionar sin ningún problema. Acabado el tiempo, mi bomba se va a apagar. ¿Dudas aquí? No. Perfecto. Siguiente. Vendría siendo el de impulso. La P. Mi acción de impulso o mi impulso únicamente. Esto es más sencillito. Al activarse la etapa, vamos a continuar con la secuencia. La etapa 12, se activará la electroválvula con un impulso de señal. Aquí, muchachos, cuando referimos a un impulso, muchachos, va a especificarse únicamente en ciertos dispositivos que nos den como en cierta parte el impulso que vayamos a manejar en nuestro sistema. Aquí ya tenemos lo que es nuestro diagrama. Tendremos lo que es nuestra letra P, tenemos aquí lo que es nuestro electroválvula. Igual que con lo que hicimos la vez pasada con los motores, se va a identificar por medio de letras. A esta vamos a poner la letra M. Listo, aquí tenemos, una vez que se activa nuestra etapa 12, muchachos, se va a dar la indicación o el pulso de que nuestra electroválvula tiene que empezar a mandar señales. En este caso, nuestra electroválvula vendría siendo la letra M. ¿Dudas aquí? Creo que no, Miss. No. No, perfecto. ¿Ya puedo borrar esta parte? Sí, Sí. Y vamos con la última parte, que era la acción memorizada. Esta representada por la letra S. Me queda en la 12, ¿verdad? Ok. Cuando se activa la etapa 13, el motor A se pondrá en marcha de forma biestable. Y al salir de la etapa, continuará funcionando hasta que se haga un reset a la acción. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Yo ya llegué a mi etapa 13. Estoy dando mi indicación que va a venir siendo una acción memorizada, en la que se va a activar lo que es mi motor A. Yo pasé de la etapa 12 a la 13. Llegué a la 13. Se maneja otra vez mi motor A. Empieza a manejar en funcionamiento y va a estar trabajando. Trabajando. Yo termino mi etapa 13 y ya me paso a lo que es a mi etapa 14. Pero mi motor va a seguir trabajando, como si yo continuara en el número 13. El motor no va a dejar de trabajar, muchachos, hasta que yo reinicie mi sistema. Hasta que yo no reinicie el apartado número 13, muchachos, mi motor va a continuar trabajando sus funciones normales. Si tiene límite de tiempo, si tiene lo que sea, mi motor va a seguir trabajando hasta que yo no dé un reinicio a mi bloque número 13. Yo puedo seguir a la 14, a la 15, a la 16 y mi motor va a seguir trabajando sus funciones normales y habituales hasta que yo no le ponga un alto. ¿Preguntas en esto? Ahora, si yo paso a la 14 y tengo otra acción de memorización, muchachos, ahí yo puedo indicar que mi motor se va a apagar. Por ejemplo, aquí manejo lo mismo, mi S, pero ahora, si yo voy a manejar una desactivación, en la parte 13 yo tengo que indicar que va a ser una activación. Activación motor A, y en la 14 tengo que anotar la desactivación del motor A.
mi motor trabaja sin problema en la parte 13. Una vez que yo paso a la etapa 14 y la etapa 14 se activa, se va a hacer el reset automático del motor. ¿Por qué? Porque en esta etapa 14, mi acción me está indicando que se va a apagar mi motor. Si yo hago esta indicación en automático, mi motor se va a apagar. En dado caso de que yo no tenga ninguna acción, mi motor puede seguir trabajando la siguiente etapa sin ninguna detención hasta que yo lo formate manualmente o ya lo tenga yo programado dentro del sistema. ¿Preguntas aquí? No, Ok, ¿van a realizar alguna anotación? No, Miss. No, ok, muchachos. Entonces, hasta aquí la dejamos y nos veríamos el día de mañana. Sale, Miss. Hasta mañana. gracias, Miss. Hasta mañana. Nos vemos, Miss. Hasta mañana. Ok, Sergio, ¿sigues conectado? Ok, Sergio, ¿en qué diapositivas apagó tu computadora? Sí, no te preocupes. Yo estoy al pendiente aquí del chat.